Buenas tardes, son las 6:47, vamos a dar inicio. Este encuentro síncrono, en este momento se encuentra conectado a un participante. Esperemos que durante el transcurso del mismo se puedan conectar. Mi nombre es María Rodríguez, soy su facilitadora para mecánica de los fluidos en este semestre 2025. Vamos a comenzar planteando principios básicos de lo que es la mecánica de los fluidos. La primera unidad que nosotros vamos a tratar es la propiedad del fluido. Antes de comenzar, vamos a recordar un poquito que en este trimestre 2025 vamos a tener, como siempre, 4 actividades sumativas, cada una va a corresponder al 25% del total. La calificación, también tendremos 4 videoconferencias, 4 encuentros síncronos, este sería el primero. De la misma forma, bueno recordar el uso del foro de anuncios, donde con regularidad vamos colocando importantes avisos que deben estar pendientes de revisar. El foro de dudas, donde podemos compartir y comentar cualquier tipo de problema, duda, ejercicio que ustedes tengan. Y bueno, si tienen alguna pregunta, alguna duda, pues nada, espero que la puedan hacer durante lo que dure este encuentro, o por el foro de dudas o el correo interno del aula. Okay. Eh, Vamos a dar inicio entonces a algo sobre propiedades básicas de los fluidos, un repaso rápido y general sobre lo que son los fluidos. Mecánica de los fluidos es la ciencia que estudia el comportamiento de los fluidos, tanto en reposo como en movimiento, y la interacción que ellos tienen con otros sólidos o con otros fluidos. Vamos a repasar los estados de la materia. Sabemos que conocemos varios estados de la materia: sólido, fluido y plasmático. El sólido sabemos que no se deforma, es incompresible, no cambia su volumen. Dentro del estado fluido vamos a tener líquido y gaseoso. El estado líquido es aquel en que el líquido adopta la forma del recipiente que lo contiene y no es compresible, mientras que el gaseoso se define como el agrupamiento de partículas con poca atracción entre sí, que al chocar unas con otras se expanden en el espacio. Y el gaseoso, los gases son compresibles. Después tenemos el estado plasmático, que es un estado semejante al gaseoso, pero que posee partículas cargadas eléctricamente, es decir, están ionizadas. Ok, entonces dentro de los fluidos, ¿qué es lo que compete a nuestro estudio, a nuestra unidad número, es decir, hasta la materia que estamos estudiando, y en este caso la unidad número 1, que son las propiedades de los fluidos? Entonces, dentro de los fluidos dijimos que tenemos líquidos y gas. El fluido no tiene forma específica y se puede acomodar dentro del recipiente lo contiene. Si es un gas, pues él se va a expandir mientras tenga espacio donde expandirse. Los líquidos a una temperatura y presión determinadas van a ocupar un volumen determinado. Y los gases a una presión y temperatura determinada también tienen un volumen determinado, pero si se ponen en libertad, se van a espacionar hasta ocupar el volumen completo del recipiente que los contenga, o hasta donde encuentren una superficie que les impida seguir expandiéndose. No presentan superficie lisa. Ok, ¿cuáles son las propiedades de los fluidos? Las propiedades de los fluidos que vamos a estudiar, básicas de los fluidos que vamos a estar estudiando en esta primera unidad. Una propiedad es una magnitud física cuyo valor nos va a ayudar a definir el estado en el que el fluido se encuentra. Entonces, las propiedades que vamos a estudiar son la densidad, peso específico, volumen específico, viscosidad y gravedad específica. ¿Ok? Continuamos. Entonces, vamos a definir la densidad. La densidad se define como la masa por unidad de volumen. Recuerden que cuando estamos trabajando en matemática, física, química, etcétera, en esta materia científica, nosotros tenemos que acostumbrarnos a utilizar los símbolos que internacionalmente o a nivel mundial, vamos a decirlo así, se utilizan para expresar cada magnitud. La densidad se expresa con la letra ρ, una letra griega, la letra ρ. No podemos poner densidad con D o con lo que nosotros queramos, porque debemos adaptarnos, así como yo no voy a escribir, es decir, si yo voy a multiplicar, utilizo un signo de multiplicación. Si voy a dividir, utilizo un signo de división. Voy a integrar, tengo que utilizar el signo de la integral. No puedo llegar, y en física, yo definir
los símbolos con que voy a interpretar las magnitudes. No, tengo que utilizar los símbolos que ya están estipulados para ello, por favor. Es importante que aprendamos a hacer eso porque estamos en el camino de ser ingenieros, ¿ok? Y como ingenieros tenemos que adaptarnos a las normas de las ciencias. Ok, entonces la densidad se define como masa por unidad de volumen, es decir, en las unidades que se van a utilizar, que es muy importante, no podemos trabajar en física sin unidades. La masa en kilogramos, vamos a utilizar el sistema técnico, la masa en kilogramos y el volumen en metros cúbicos. Cuando estamos frente a un sistema homogéneo o un fluido homogéneo, pues esta es la fórmula. Pero si el fluido no es homogéneo, es decir, no tiene la misma densidad en todos los puntos, entonces tenemos que hablar de diferencial. La densidad sería el diferencial de masa entre el diferencial de volumen, igual que para todos los demás propiedades. Ok, ¿a qué llamamos peso específico? El peso específico es aquel que definimos como el peso por unidad de volumen y la letra que utilizamos para indicarlo es esta que tenemos acá, otra letra griega. Entonces, peso por unidad de volumen. El peso es W, acuérdense que el peso es W, la masa es M y el peso es igual a masa por gravedad. El volumen es B. Entonces tenemos que las unidades en las que queda representado la densidad va a ser masa por gravedad, que es peso, y el peso lo representamos en el sistema técnico como Newton, y el volumen en metros cúbicos. Entonces, Newton por metro cúbico. Cuando trabajamos o nos dan unidades de otro sistema técnico, unidades, tenemos que llevarlas todas para trabajar correctamente, llevarlas todas al mismo sistema de unidades, ¿ok? No podemos estar mezclando metros con centímetros o metros o newton con kilogramos, etcétera, etcétera. Tenemos que trabajar correctamente. Luego tenemos el volumen específico. El volumen es el volumen por unidad de masa. Y es la letra griega también que corresponde a la V. Entonces, el volumen es volumen por unidad de masa. Esto es lo mismo que, fíjense, masa sobre volumen era densidad. Entonces, si el volumen específico, volumen por unidad de masa, entonces tenemos que es el inverso de la densidad. Entonces sería metros cúbicos por kilogramo. Lo mismo que dijimos para antes sobre el sistema homogéneo y no homogéneo. Ok, la viscosidad. ¿Qué es la viscosidad? La viscosidad es la resistencia que un fluido ofrece a lo que llamamos las tensiones de cortadura. Si un fluido está en reposo, no existirá viscosidad. ¿Qué es la tensión de cortadura? Bueno, la representamos con este tau. Entonces, es la resistencia por unidad de superficie que aparece entre dos láminas de un fluido que se van a deslizar. Cuando nosotros aplicamos sobre un fluido una fuerza cortante, la fuerza cortante es aquella que no es perpendicular a la dirección del fluido. Entonces ella va a producir un movimiento en ese fluido, va a hacer que se vayan a desplazar y pueden desplazarse como láminas una sobre otro. Entonces la tensión de cortadura es la resistencia por unidad de superficie que aparece entre dos láminas que se deslizan una sobre la otra. Y el gradiente de velocidad es el cociente de la velocidad con que una capa del fluido, de ese fluido que se está moviendo, se mueve en relación con la capa siguiente. Entonces, esto es lo que llamamos viscosidad, la relación entre la tensión de cortadura y el gradiente de velocidad. Eso es lo que llamamos viscosidad dinámica. También tenemos que existe lo que llamamos viscosidad cinemática, que es igual a la viscosidad dinámica dividida entre la densidad. Aquí tenemos las unidades típicas para, bueno, Newton por segundo sobre metro cuadrado, es para el sistema técnico. Y aquí tenemos el otro sistema y el sistema inglés. ¿Ok? Perfecto, continuamos. Um, ok, ahora vamos a ver lo que es gravedad específica. Se define como gravedad específica la relación que existe entre la densidad de cualquier material y la densidad del agua a 4 grados centígrados. La densidad del agua a 4 grados centígrados son 1000 kilos por metro cúbico, es decir, 1.10 a la 3 kilos por metro cúbico. Entonces, si yo necesito ya la gravedad específica o densidad específica, se le conoce de las dos maneras, de un material específico, del hierro, del mercurio, del oro, pues voy a tomar la densidad del material y la divido entre la densidad del agua a 4 grados centígrados y me va a dar
lo que llamamos la gravedad específica o densidad específica. Ok. Como les comentaba antes, uno de los puntos muy importantes es el uso de las unidades en la fórmula. Yo, cuando hago paso a paso un ejercicio, es decir, yo copio mi fórmula, sustituyo en cada fórmula cada una de las magnitudes por sus valores, tengo que sustituirlas con las unidades. Y esas unidades yo tengo que irlas trabajando en la medida que, así como multiplico, divido los números, las unidades también tengo que hacer los mismos procedimientos para llegar a las unidades definitivas. Yo no puedo trabajar en física sin unidades, porque una magnitud sin unidades no existe, no dice nada. Entonces, aquí les tengo un ejemplo de cómo trabajar con las unidades. Vamos a suponer que yo obtuve un peso específico especial y me dio 9.600 newton por metro cúbico. Fíjense, el peso específico, una de las fórmulas con las que lo puedo hallar es el de peso sobre volumen. Entonces, yo tenía los datos, entonces puse 12 newton, que era mi peso, sobre el volumen que eran 2.500 centímetros cúbicos, entonces newton por centímetro cúbico me dio 0,0096 newton. Lo pasé a metro cúbico, que es la unidad, el newton por metro cúbico es la unidad del sistema técnico, y me quedó 9.600 newton por metro cúbico. Yo estaba hallando este peso específico porque tenía que hallar la densidad. Entonces, al tener el peso específico, yo tengo que la densidad es masa sobre volumen, pero también la puedo considerar como peso específico sobre gravedad. Si yo sustituyo valores aquí, voy a obtener esta fórmula también. Ok, yo tengo que mi peso específico la obtuve y son 9.600 newton por metro cúbico. Y la gravedad es 9,8 metros por segundo cuadrado. ¿Ok? Eso me da esto que está aquí, 979. Pero ¿cómo yo obtengo las unidades de mi densidad? Yo no puedo llegar y poner kilos por metro cúbico o lo que yo crea que son las unidades de la densidad, ¿no? Yo tengo que obtenerlas a través del procedimiento, partiendo, déjenme crecer un poco esto. Entonces yo coloco mis unidades. Newton por metro cúbico sobre metro por segundo cuadrado. Ok, las voy a colocar en forma de fracción para que se les haga más sencillo. Si yo tengo esta fracción, ok, yo recuerdo que el newton era kilogramo por metro sobre segundo cuadrado, ¿cierto? Lo sustituyo también. Ahora tengo en el numerador, tengo dos fracciones, una división de fracción. Aplico la doble C, el metro cúbico es el denominador, este es el numerador, entonces es como si tuviera metro cúbico C1, la primera C, la C grande sería kilo por metro por 1, me queda kilo por metro. Y en el denominador, con la doble C pequeña, me queda S segundos al cuadrado por metro cúbico. ¿Ok? Ahora tengo una fracción en el numerador y una fracción en el denominador, ¿verdad? Vuelvo a aplicar la doble C. Kilo por metro por segundo cuadrado. Kilo por metro por segundo cuadrado. Y en el denominador me queda segundo cuadrado por metro cúbico por metro. Y lo coloco aquí. Ahora veo que puedo simplificar y lo indico, por favor. Cuando ustedes van a simplificar, indíquenlo así con una rayita. No es que lo ponen y dejan esto aquí. No. Tienen que demostrar que, es lo que, están, que saben lo que están haciendo. Entonces, simplificamos metro con metro, segundo cuadrado con segundo cuadrado y me queda kilo por metro cúbico. Ya llegué a obtener el valor, las unidades de la densidad que yo reconozco que son esas en el sistema técnico. Entonces, este es el procedimiento para resolver para llegar a las unidades. Yo tengo que demostrarlo. No puedo llegar y poner esto, me da esto. ¿Ok? Eh, yo no les voy a poner ni les suelo poner ejercicios demasiado difíciles, pero los quiero, se los pongo sencillos, pero para que ustedes demuestren que saben lo que están haciendo, que hacen el procedimiento correctamente. Acuérdense, les vuelvo y les repito que están estudiando ingeniería. Y esto que nosotros estamos aprendiendo aquí, este tipo de procedimientos y este tipo de pasos, a lo mejor no lo vamos a usar en un momento determinado, pero nos enseñan a procesar todos los tipos de proyectos que nosotros vayamos a hacer, pues, si vamos aprendiendo desde ahora a resolver paso a paso todos los procedimientos. Ok, aquí tenemos un ejercicio, un ejemplo, de un par de ejercicios sencillos también, vamos a hacer. El ejercicio dice, ¿cuál será el peso de un recipiente de aceite que tenga una masa de 825 kilos? Ok, datos, como dato tengo la masa y me piden el peso. Yo sé que peso, vamos a utilizar los símbolos correctos. Peso es W, masa es M y gravedad es G. El peso, sabemos que peso es masa por gravedad. Como me dieron la masa y conozco la gravedad, yo puedo obtener mi peso. Sería W es igual a 825 kilos, que es lo que me dieron, por
9,81 metros por segundo cuadrado. Entonces me quedan kilos por metro sobre segundo cuadrado, que yo sé que kilo por metro sobre segundo cuadrado es newton. Hago mis operaciones y obtengo mi resultado. Pero tengo que plantear mis unidades también en mi proceso. Ok, aquí tenemos. Ok, nos piden calcular la densidad, el peso específico y la gravedad específica del aceite contenido en un recipiente cuyo volumen es 0,917 metros cúbicos y cuya masa es 825,3 kilogramos. Ok, me dan la masa y me dan el volumen. Y me piden densidad, peso específico y gravedad específica. Ok, densidad masa sobre volumen. Tengo masa como dato y tengo volumen, perfecto. Entonces las masas son 800 y además los tengo todos en el sistema técnico. Entonces, 825,3 entre 0,917 metros cúbicos. Pues nada, divido y me da 900 kilos por metro cúbico. Ya obtuve mi, em, ya obtuve mi densidad. ¿Ok? Ahora tengo el peso específico. El peso específico lo puedo obtener como peso sobre volumen, que es la definición, y como sabemos que el peso es masa, como no tengo el peso, pero tengo la masa y sabemos que el peso es masa por gravedad, pues entonces puedo utilizar masa por gravedad sobre volumen. La masa es 825,3, la gravedad es 9,1 kilos, perdón, 9,81 metros por segundo cuadrado y el volumen es 0,917 metros cúbicos. Resuelvo mis operaciones numéricas y después resuelvo mis operaciones de las unidades. Me queda en el numerador kilo por metro sobre segundo cuadrado y en el denominador metro cúbico. Yo sé que kilo por metro sobre segundo cuadrado es newton, lo sustituyo y ya obtuve el resultado de mi eh, peso específico. ¿Ok? Ahora vamos a ver la gravedad específica. La gravedad específica nos dijeron que se define como la densidad del material dividido entre la densidad del agua a 4 grados centígrados. Entonces, la densidad del material ya lo obtuve, me dio 900 kilos por metro cúbico, lo coloco y después yo sé que la densidad del agua a 4 grados centígrados es 1000 kilos por metro cúbico. Entonces, ok, en el numerador tengo kilo por metro cúbico, en el denominador se simplifica kilo con kilo, metro cúbico con metro cúbico y me queda 0,9 la gravedad específica. Si tienen alguna duda, pues nada, lo tendrán que plantear por el foro de dudas o el correo interno del aula. Ok, aquí tenemos otro ejercicio. Tenemos un pistón que confina aceite en un recipiente cilíndrico con, con un diámetro interno de 2,5 pulgadas y sobre él se coloca una carga de 200 libras. Obtenga la presión en el aceite a nivel del pistón. Ok, presión es P, fuerza es F, área, podemos poner área o S de superficie, y el diámetro se usa este símbolo. Recuerden que este es el símbolo para diámetro. Esto no es cero, este símbolo no es cero como lo usan algunos. Este símbolo es de diámetro o de conjunto vacío, pero no cero. El cero no se le pone a una velita atravesada. Ok, entonces nosotros como nos están pidiendo la presión, sabemos que presión es fuerza sobre área, ¿cierto? Ok, entonces vamos a hallar, aquí tenemos los datos que nos dieron, eh, nos dan el diámetro y la carga, que es la fuerza que se está aplicando. Entonces vamos a hallar el área. El área sería, como es un cilíndrico, entonces es un círculo, entonces sería pi por diámetro al cuadrado entre 4, o pi por radio al cuadrado. Entonces, pi por diámetro al cuadrado, están dándonos en pulgadas, podemos trabajar en pulgadas porque nos están dando todo en el sistema técnico, pulgadas y libras. Entonces, por 2,5 al cuadrado sobre 4, pues nada, hacemos nuestras operaciones y las pulgadas, esto sería 2,5 al cuadrado por pulgadas cuadradas, nos quedan pulgadas cuadradas, ya tenemos el área. Ahora vamos a hallar la presión, es fuerza sobre área. Tenemos la presión, que eran 200 libras, nos las dieron, y entonces 200 libras entre 4,909, redondeemos. Acuérdense de cómo se redondea. A ver, si yo tengo aquí un 2, 3, 4, 5 decimales y yo quiero redondear a 4 decimales, 1, 2, 3, 4. Si para quedarme en 4 decimales, yo tengo que estudiar el decimal siguiente. Si el decimal siguiente es 5 o mayor que 5, yo tengo que pasar este decimal a una unidad mayor. Entonces, esto me quedaría 4,900 98,8. ¿Ok? Para dejarlo en 4 decimales. Si yo lo quiero dejar en 2 decimales, acá, entonces sería 4,90. Ay, perdón.
4,90. 9. Y entonces, este 0, ¿cuál es el decimal siguiente al este? Bueno, este 5, si lo elimino, pasa este a 8. Al pasar este a 8, este pasa a 9. Y al pasar este a 9, el siguiente pasa a 1. Entonces sería 4,91. ¿Ok? Entonces tienen que aprender a redondear, porque esto altera muchísimo los resultados si no lo hacemos bien. ¿Ok? Las diferencias son demasiado grandes. Ok, entonces aquí no redondeamos, sino aquí al final. Aquí quedamos 741, como el siguiente es 4, pero este 5 hace que este pase a 0, este pasa 5 y este me queda 1. Ok, entonces me queda 742. Porque este siguiente es 9, este pasa 5 y este pasa 2. Ok, entonces, bueno, este sería el ejercicio. Bueno, estos son pequeños ejercicios, no son muchos, eh, típicos de cómo resolveríamos los ejercicios simplemente aplicando las fórmulas de las propiedades, acordarnos siempre de que es muy importante desarrollar las unidades y llevarlas al final y continuar con vamos a pasar un momentico ahorita al aula. ¿Ok? Vamos a ver si vamos. Ay, por favor, recuerden consultar hacer la consulta del plan de evaluación. El plan de evaluación, nosotros tenemos una consulta en la que ustedes deben revisarlo y respondernos si aprueban el plan de evaluación o tienen alguna sugerencia que hacer. Si tienen alguna sugerencia, me la pasan por el foro de dudas o por el correo interno del aula. Y si no, por favor, les agradezco que aprueben para tomarla en cuenta para la próxima. Entonces, aprueban el plan de evaluación y le se señalan aquí y aprueben su plan de evaluación. Ok, vamos a ver un poquito más el contenido del aula. Estamos viendo, ok, mecánica de los fluidos. No, tenemos, fíjense, aquí tenemos el análisis, lo que es el análisis dimensional, tomando en cuenta las unidades, etcétera, etcétera. Tienen información interesante. Si algo no lo entienden, pues me lo consultan, que yo estoy pendiente siempre de el Sistema Internacional de Unidades, el sistema inglés. Tienen ejemplos, ok, contenido que es bueno que revisen. La diferencia entre peso y masa, es importante recordar la diferencia entre peso y masa. Luego tenemos las propiedades de los fluidos, aquí tenemos la densidad y van a tener algunos ejercicios, el volumen específico, peso específico, los que hemos visto, gravedad específica, la viscosidad absoluta o dinámica y la cinemática y la relación entre la densidad y el peso específico. ¿Ok? Y luego tenemos un par de problemas también para que les sirvan de repaso y de práctica y cualquier duda, pues nada. En fin, la unidad número 1 de esta materia es sencilla, relativamente sencilla. Entonces, bueno, como no ha podido conectarse absolutamente nadie, y la idea de estos encuentros es compartir con ustedes sus dudas, que ustedes eh, pasarme a la página. Ok, entonces tendremos aquí, vamos a finalizar entonces nuestra reunión de hoy. No hay participantes, entonces, bueno, les recuerdo que esta es la primera semana, en estos días tienen tiempo para estudiar, ir estudiando la materia y nos encontramos entonces en el aula. Cualquier duda, cualquier consulta, estaré pendiente y daremos por finalizada la reunión de hoy. Hasta la próxima. Que tengan una buena noche.